Generalmente es Brazo izquierdo, espalda, mandíbula. También puede ser En el espacio supraclavicular. el espacio supraclavicular o el abdomen. O sea, nos ha tocado varias veces en emergencia que el paciente viene con dolor abdominal, piensan en gastritis, le dan tratamiento de omeprazol y finalmente fue un infarto. También tener cuidado, sobre todo de factores de riesgo. Creo que cuando es infarto de cara inferior predominantemente, ¿no? Por el diafragma. Síntomas concomitantes se asocia a disnea, sudoración, náuseas, vómitos, puede haber síncope, puede haber mareos como síntomas acompañantes y algunas veces solo vienen con esto, solo vienen con disnea o sudoración sin dolor o con poco dolor. Entonces no siempre se va a presentar como el libro les dice, con todas las características. Puede haber unas u otras o faltar algunas. Se desencadena fundamentalmente por el ejercicio, el esfuerzo y calma con el reposo. Han escuchado a algunos alumnos en prácticas que consideran que si les dan nitritos y calma el dolor puede ser coronario. Sí, puede ser, pero no necesariamente. Los espasmos esofágicos, que también tienen un dolor tipo es como retortijón o es compresivo, también calman con nitritos, entonces se puede confundir. O sea, no es una prueba diagnóstica, calmar con nitritos es coronario, no necesariamente, que sí puede ser, pero no necesariamente. Y otra cosa que también las guías ya nos hacen hincapié es de que antes nosotros decíamos, ¿es un dolor típico o es un dolor atípico? Y lo decíamos con la intención, es típico, significa que es coronario. Es atípico, es una osteocondritis, es atípico, eso no es coronario. Pero se presta confusión, porque puede haber síndromes coronarios con presentación atípica. Y si yo le digo es atípico, casi lo estoy descartando, y no necesariamente. Entonces se debe colocar, ¿es un dolor coronario o es un dolor no coronario? Ya no típico y atípico, puede confundir. La angina pectoris es el disconfort retroesternal incrementado, generalmente dura minutos, generalmente, precipitado por el estrés físico, no solo el físico, sino también mental, aunque también puede ocurrir en reposo con la irradiación y síntomas que ya hemos comentado. El corazón o el miocardio se va a irrigar fundamentalmente por coronarios, pero va a depender la entrega de oxígeno fundamentalmente por el flujo coronario. Vamos a poner este ejemplo, si yo necesito más oxígeno y por tanto bombeo más, aumento el gasto cardíaco para mandar más oxígeno, también estoy consumiendo, el corazón está consumiendo oxígeno, eso vale para el resto del cuerpo. Si necesito más entrega de oxígeno en los tejidos, pues aumento el gasto cardíaco y va a llegar más entrega de oxígeno en los tejidos, pero el corazón también va a consumir oxígeno. Entonces, el aumento del gasto cardíaco no es la principal fuente de compensación cuando el miocardio necesita oxígeno. ¿Me van a entender? Lo que más va a depender es del flujo coronario. Y con la síntesis de óxido nítrico, el flujo coronario puede aumentar hasta 6 veces más. Entonces, si tenemos una placa en algún punto de la coronaria, va a limitar este aumento de flujo. Al haber vasodilatación, igual la luz no es al 100%. Entonces, limita su única compensación que tiene el miocardio. Y en la aterosclerosis, que es la principal causa de estos síndromes, tenemos una placa ateromatosa que realmente, como ven aquí, debajo de la íntima, y se va formando, va obstruyendo. Vamos a hablar ahora de energía inestable e inestable. Si la placa es estable, esta significa inestable, porque imaginamos que no haya lesión de la placa, pues el paciente va a tener un comportamiento más o menos similar. Le va a venir el dolor cada cierto tiempo, solo cuando hace determinado nivel de ejercicio, es más o menos estable. Sin embargo, cuando la placa se rompe, se puede fracturar, se va a descamar y va a ir las plaquetas a tratar de formar como un trombo. Eso automáticamente va a disminuir la luz todavía más. Y esos trombos pueden dispararse, embolizar y ocasionar una oclusión distalmente. Entonces los síntomas van a cambiar, puede ser incluso en reposo, el paciente puede estar durmiendo y este fenómeno ocurre justo en ese momento. Se tapa la corona por el trombo, por la plaqueta, la agregación plaquetaria izquierda, y eso le ocasiona los síntomas que ya sería una angina inestable. Lo vamos a hacer. Hay factores de riesgo mayores y menores, y son modificables o no modificables.
modificables, como bien lo dice, podemos modificarlo. Podemos tener una dieta y disminuir la dislipidemia, o controlar nuestra hipertensión, o dejar de fumar. Pero hay factores no modificables, como es el sexo. Los hombres tenemos más riesgo de infarto hasta la menopausia en la mujer. Los estrógenos tienen una función protectora, mejoran la síntesis de óxido nítrico, tienen un poco más de antioxidantes, entonces tiene cierto factor de protección. Cuando la mujer llega a la menopausia, se equipara al hombre. Los infartos llegan a ser parecidos en hombres y mujeres. Mayores de 55 años, entre mayor seas, más riesgo vas a tener, y los menores son de la misma idea. Bien, esto es lo que es la fisiopato más o menos rápida. Quiero recordar un poco la anatomía de las coronarias, porque eso nos va a servir si quisiéramos llegar, yo creo que sí les va a gustar, llegar al diagnóstico no solo de infarto, sino de qué rama es o de qué cara es. Entonces, si ustedes recuerdan, la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo va a tener dos ramas importantes: la circunfleja, que va a ir hacia la cara lateral por el unión aurículo-ventricular, va a dar algunas ramas menores, pero las más importantes de la circunfleja son las marginales, y va a ir a cara lateral y un poco posterior también del corazón. Y la más importante, bueno, no la segunda, pero la que generalmente la van a ver más en los infartos es la descendente anterior, ¿sí? La de A, que va a irrigar la cara anterior del corazón y sus ramas según las diagonales. Bien me acuerdo porque el descendente D tiene diagonales, la circunfleja es otra, ¿no? Las marginales. Y la coronaria derecha, que va a dar la marginal derecha, y hacia atrás, cuando vaya a sentar el corazón, la descendente posterior. Entonces, ¿esto para qué me es útil? La DEA, la descendente anterior, de la rama izquierda, va a irrigar la cara anterior. La circunfleja, la cara lateral, la cara posterior, y la coronaria derecha, también la cara posterior. Y la cara inferior va a depender de cada persona. Hay personas que tienen la circunfleja dominante y la circunfleja llega hasta la cara inferior. Hay unos que tienen la DEA dominante que llega hasta la cara inferior, o la derecha y llega a la cara inferior. Eso depende de cada uno. Muy bien. ¿Qué es angina estable? Es lo que dice cuando se presenta casi siempre de la misma manera. Una persona que cuando camina 3 cuadras le viene el dolor y le calma cuando hace reposo. Es más o menos la característica que hemos mencionado. La calidad del dolor es la que ya hemos dicho, que se irradia y todo ello, y que no cambia con el transcurso del tiempo y no dura más de 20 minutos. Generalmente pasa en menos de 20 minutos, ¿sí? La intensidad del dolor tampoco cambia, siempre dura o duele la misma intensidad que las veces previas. Mientras que angina inestable es el que no cumple esas características. Y ustedes van a ver, dependiendo del libro que revisen, van a ver un montón de tipos de angina. Realmente para las guías, que es lo que nosotros nos hace más práctica la vida, nos interesa si es estable o inestable. ¿Qué es antes de llamar angina de reposo? Es inestable. De reciente inicio es inestable. No tenemos que dar mucho problema, pero entiendo que en semiología tiene que tener más o menos los conceptos de qué es cada uno, pero lo van a ver en el libro. En reposo es cuando ocurre en reposo. Ya hemos dicho, puede estar durmiendo y ocurre. Angina de reciente inicio es cuando uno no tenía ninguna molestia, hacía sus actividades normales y de pronto presenta este tipo de dolor en los últimos 2 meses. O progresiva. Yo caminaba 4 cuadras y venía el dolor, ahora camino 3, luego camino 2, o el dolor era del nivel 5, ahora es del nivel 7, ahora es del nivel 10. O dura 10 minutos, ahora dura 15 y luego dura 20. ¿Sí? Si es progresivo, es una angina inestable. La angina de Prinzmetal es una angina por su fisiopatología distinta. La mayoría de problemas coronarios es por arteriosclerosis, por placas ateromatosas, o sean estables o inestables, pero cuando hay una vasoconstricción, un vasoespasmo de la coronaria, también va a generar el mismo fenómeno, no por trombo, sino por vasoespasmo. Y eso ocurre generalmente por algunas drogas, a veces también cocaína, en las personas jóvenes, que pueden ocasionar el mismo tipo de cuadro, pero por vasoconstricción, vasoespasmo coronario. Es la angina de Prinzmetal. Síndrome X es un cuadro caracterizado también en sangre clínica, es lo mismo, pero cuando uno hace todo el estudio, encuentra que las coronarias son normales, no tienen placas, no es por vasoespasmo. Es un problema distal de la microcirculación, el problema del óxido nítrico.
que ocasiona lo mismo. Entonces, un cuadro coronario con coronarias normales, pues estamos hablando de un síndrome X. Esta es de la guía. La presentación clínica puede ser asintomática o con pocos síntomas, sobre todo mujeres, diabéticos mayores de 60 años, pueden venir con dolores muy leves, muy suaves, o incluso sin dolor, con otros síntomas, o que de acá a un tiempo les toman un EKG y encuentran que usted tuvo un infarto y nunca tuvo dolor, ¿no? Un infarto sí leve. Pero puede haber también hasta lo más dramático es cuando hace paro, ¿no? Súbito. Hace una arritmia, una TB sin pulso, paro y fallece. Sin pasar por todo eso, ¿no? O cualquiera de la escala de presentación. En el EKG vamos a ver varios patrones, lo veremos más adelante. Y lo que yo quiero, por lo pronto, el diagnóstico que ustedes van a dar cuando viene el paciente y hace la historia y dicen, sí, tengo dolor de tal forma, puede llegar a determinar si es estable o inestable, por lo que hemos dicho. ¿Cierto? Hasta ahí podemos llegar clínicamente. Angina estable o angina inestable. Si es con elevación del ST o sin elevación del ST, solo lo podremos saber con el electrocardiograma. ¿No? Ahora lo vamos a ver. Y si es infarto o no es infarto, solo lo podremos saber con las troponinas. ¿Sí? Ah, sí. Ahora lo vamos a hacer en un poco mejor. Primero, definamos qué es el infarto agudo de miocardio. La definición internacional de infarto agudo de miocardio es troponinas con algo más. Troponinas con dolor, infarto. Troponinas con cambios electrocardiográficos, infarto. Troponina con imágenes en ecocardio de alteración de la motilidad, infarto. Troponinas con cateterismo que muestran las coronarias obstruidas, es infarto. En todos necesitamos las troponinas para que sea un infarto. Voy a explicar mejor una vez. Dijimos que la parte clínica uno puede llegar a ser si es estable o si es inestable. Luego le tomo un electro. ¿Sí? Si en el electro hay elevación del ST, si ustedes ven acá la P y acá termina a este nivel y empieza el QRS, vean cómo el ST empieza acá más arriba. Normalmente debe empezar a la misma altura. ¿Correcto? Esta elevación es elevación del ST. Y este que empieza más abajo es infradesnivel del ST. ¿Sí? De acuerdo a esto, nosotros podemos catalogar al síndrome coronario con elevación del ST, o en todos estos casos, sin elevación del ST. ¿Sí? 9. Viene el paciente con dolor, es angina, estable o inestable. Tomo el EKG. Si el EKG está normal, o infradesnivelado, es un síndrome coronario sin elevación del ST. Si está elevado, con elevación del ST. ¿Claro? Hasta ahí yo no sé si es infarto, puede ser simplemente un isquemia. ¿A qué me refiero? Porque no sé si es infarto, porque si pasa el tiempo, de repente se normaliza y el corazón sigue vivo, no pasó nada. Puede pasar, pero puede ser que el miocardio ya sea muerto. En este caso estamos en infarto. ¿Cómo voy a saber si hay muerte del miocardio? La única forma de saberlo es con la troponina. Si yo le pido la troponina y está por encima del 99, porque la troponina varía de laboratorio el rango que quiere, el nivel, el valor, hablaría de un infarto. Y si no hay troponinas, le quedo como una angina inestable. ¿Sí? Hasta acá tengo síndrome coronario con elevación o sin elevación del ST. Vienen las troponinas. Si las troponinas están altas, hablo de un infarto. Si las troponinas están normales, hablo de una angina inestable. ¿Me dejan entender? Entonces, ya hicimos del infarto. Hay 5 tipos de infarto agudo de miocardio. El tipo 1 es por los ateromas, que es casi lo que hemos estado explicando todo este rato. El tipo 2 es la de Prince-Metal, que es por vasoespasmo. Pero también puede ser, en realidad el tipo 2 es por una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno. El corazón necesita 10 de oxígeno y consume 10 de oxígeno. Si por algún motivo esto se rompe, puede ocasionar una angina tipo 2. Por ejemplo, un paciente con anemia, una anemia severa. La anemia significa que hemoglobina baja, y la hemoglobina es quien se encarga de
llevar el oxígeno al resto del cuerpo. Si no hay hemoglobina, no llega el oxígeno. El corazón necesita, pero no le llega. Hay un desbalance entre oferta y demanda y eso va a ocasionar isquemia. Es tipo, o un shock, ¿sí? Si la presión cayó, o una taquicardia en un paciente ya comprometido, qué sé yo, ¿sí? Esas son las de tipo, incluyendo la del prisma. Tipo 3 es la que viene el paciente y muere súbito. Es el caso que hicimos en el grupo anterior, en el que llega un paro cardíaco. No le da tiempo de registrar troponinas elevadas, ni siquiera te da tiempo de registrar el. Esos son tipo 3. Tipo 4 es aquellos que se presentan en el cateterismo. Cuando uno le hace el estudio de las coronarias, por el mismo procedimiento que estoy haciendo con las coronarias, puedo ocasionar un infarto. Y eso es el tipo 4. Para eso necesito las troponinas más de 5 veces el valor normal. Y tipo 5 es en la cirugía cardíaca. Cuando uno entra a cirugía y hace los puentes para tratar de mejorar la circulación del corazón, puede ocasionarse un infarto en la misma cirugía por la cirugía. Para eso necesito 10 veces más la troponina, para que me dé el diagnóstico de infarto tipo 5. Estas, lo que ustedes van a ver, es generalmente de tipo 1, ¿no? Que van a, cuando se les dé en el examen teórico, práctico, un paciente de este tipo, si les llega, va a ser generalmente tipo 1. Y esto es lo que decíamos del EKG. Habíamos dicho que el paciente llega con un dolor precordial, estable o inestable, llega y luego hace EKG. Este es el normal. Hemos dicho que lo que nos fijamos en este caso, pues no vamos a hacer toda la clase de EKG, pero en el caso de isquemia, que es lo que estamos viendo ahora, lo más importante es ver dónde termina la línea eléctrica y dónde comienza el ST. Debe ser al mismo nivel, o con alguna variación de milímetros dependiendo de las derivadas, pero quédense con ese concepto. En un infarto con elevación del ST, el punto J, ese es el punto J, lo van a leer en algún sitio, el punto J, el punto es, bueno, acá no hay punto J porque es lo normal, pero cuando esto se eleva, a este se le llama punto J. Esta elevación del ST es un fenómeno agudo. Si un paciente que tuvo un infarto hace 50 años no va a tener esto. Es un fenómeno agudo, en el momento en el que está ocasionándose la isquemia. Posteriormente va a empezar a aparecer la onda Q. Y no debe haber. El ST elevado, luego la Q se hace más pronunciada. Esa es una historia natural sin intervención nuestra, ¿no es cierto? Si nosotros damos un cateterismo, esto va a cambiar en el tiempo. Si damos trombolisis, va a cambiar, pero si lo dejáramos evolucionar al infarto por su historia natural, todavía en 1 o 2 días todavía se va a ver el supra. Finalmente, la T se disminuye, el supra se va normalizando, la T queda negativa y a las semanas ya se normaliza, pero siempre va a quedar con su Q. Acá no había Q. Entonces, cuando ustedes vean Q, sin alteración del ST ni la T de nada, eso es un infarto antiguo. Pero en todo sin ver Q, bueno, para que la Q sea significativa, tiene que ser más de 1 milímetro de profundidad y más de 2 derivadas. No vale con que solo sea una pequeña. Y eso sí me da una idea de que sí tuvo un infarto previo. ¿Ok? ¿Dónde vemos? ¿En qué derivada de la elevación vemos el la elevación del ST2? Ahora bueno. Entonces, las derivadas del EKG, tenemos las derivadas de miembros, que es 1, 2, 3, A, B, R, B, A, B, ¿cierto? Y las precordiales, B1, B2, B4, B5 y B6, que son las precordiales. La elevación del ST se puede ver en cualquier derivada, pero tiene ciertas características que me voy a hacer entender ahora. Lo pondré así, pero acá. Las derivadas 1 y ABL corresponden a la cara lateral alta del corazón. ¿Sí? Lateral alta. Eso lo irrigaba la circunfleja, ¿de acuerdo? ¿Sí? 2, 3 ABF es la cara inferior del corazón. B1, B2 es la cara septal del ventrículo izquierdo, o sea, la cara septal del ventrículo izquierdo. B3 y B4 la cara anterior del ventrículo izquierdo, B5 y B6 la cara lateral baja del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, si el ST, que en este caso hay una elevación del ST en B1, B2, B3, B4, B5 también y B6 también. ¿Sí? Acá no hay uno, en 3 sí hay, ABR, ABL, ABF no debe haber.
¿sí? Acá se puede, 100. Y en 2 también es discreto. Creo que habría que medirlo a ver si cumple el resto, pero imaginemos que sea 2, 3, B1, B2, B4, B5 como elevación del ST. Entonces ahí me está diciendo que el infarto se está produciendo en casi toda la cara anterolateral e inferior. Este es un infarto anterior extenso. ¿Dónde estaría la lesión en este caso? En el tronco, porque estaría irrigando tanto la cara lateral, porque sería la circunfleja con la descendente anterior, y probablemente la descendente anterior también va hacia abajo, la cara inferior, y por eso también hay compromiso en la cara inferior. ¿Sí? Probablemente no lo entiendo bien, quédense con esto. 1 ABL, la cara lateral alta del corazón. 2, 3 ABF, cara inferior, y 1 B2, septal, 3, 4 anterior, 5, 6 lateral baja. Y de acuerdo a eso voy a ver en qué cara está el infarto y por tanto en qué arteria puede estar comprometida la circulación. ¿Qué tienen que tener cuidado? Que imaginemos que hay una elevación del ST en 1, hemos dicho que 1 ya ve, es cara lateral, ¿no? Imaginemos que haya una elevación en 1 y en D3. No es concordante, ¿cierto? No forman parte de la misma zona. Probablemente eso no sea un infarto. Puede ser una miocarditis u otra cosa. Habría que o estar mal tomado el electro, hay que ver. Tienen que ir en concordancia. No puede haber una elevación de B1 y B5. No es un infarto. ¿Sí? Si está B1 tiene que ser B1, B2, o si está hasta B5 tiene que ser desde B1 hasta B5. ¿Me puede entender? Entonces se puede ver en todas las derivadas. Pero considerando que son regionales, tienen que ser concordantes. De hecho, para el diagnóstico del EKG son cambios electrocardiográficos en más de 2 derivadas concordantes. Si lo tengo en una sola, tampoco es infarto. Tiene que ser en 2 derivadas concordantes. Sea 1 y ABL, sea 2, 3 ABF, B1, B2, B4, B5, B5, B6. ¿Sí? Bueno, ahora las troponinas. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico clínico, angina estable o angina inestable clínico, con el EKG podemos decir síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, tengo que pedir troponinas. Las troponinas es lo primero que uno debe pedir junto con el EKG, cuando llega un paciente de este tipo, con dolor precordial, característico o que sospechen de. Hay 3 tipos de troponina, C y N. Es parte, ustedes deben tener más claro que yo de lo que es la fisiología de la contracción muscular, la actina de miocina, y la troponina se encarga de contribuir a la contracción muscular. Tiene 3 subunidades, la que se une al calcio, la que inhibe la acción normal de miocina y actina, que está inhibida, si no estarían contrayéndose todo el rato, y la troponina M, que es parte de la tropomiosina. Estas 3 subunidades se pueden medir, depende del laboratorio, habrá unas que miden la I, o que miden la M. Y los valores de los que te van a entregar al laboratorio dependen del laboratorio. En las guías te da una serie, varios laboratorios, ¿no? Para tal laboratorio el valor es tal, para tal laboratorio el valor es tal, para tal laboratorio el valor es tal. Entonces, cuando ustedes tengan un centro de trabajo, ustedes tienen que saber cuál es el laboratorio en el que están. En el caso nacional, el valor mínimo, digamos, es 0.04. Si está por encima de eso, está por encima del percentil 99, hablamos de una prueba positiva de troponina, ¿correcto? Eso es bastante útil porque la troponina se eleva a partir de la primera hora. En los niños pueden contar hasta 2 horas, pero antes de la primera hora ya tenemos una elevación. Y de hecho, se toma la troponina al inicio y cada hora, para ver cómo va elevando la troponina. ¿Sí? Y la troponina va a quedarse elevada hasta una semana después. Entonces, si un paciente viene, tuvo un dolor hace 3 días, le puedo tomar troponina, todavía la puedo encontrar elevada. ¿Correcto? Es el mejor marcador que tenemos, es bastante sensible y específico, porque las troponinas solo están en el corazón. La CPK-MB, que seguro lo han escuchado y que a veces en algunos días todavía la piden, ya no debería pedirse. La troponina ya reemplazó a la MB. Pero en algunos casos van a ver posiblemente que pidan todavía CPK-MB. Y otras enzimas como la LDH, TGO, pues ya mucho menos útiles en este momento. Por encima del percentil 99 ya tenemos el diagnóstico. ¿Ok?
Puede haber casos, bueno, el eco sirve para dos cosas. Uno, como parte de un paciente que tiene un infarto, repito, si ya tiene síndrome coronario agudo, hemos dicho, con elevación o sin elevación, llega la troponina y es positiva, ya no hablamos de síndrome coronario, hablamos de infarto agudo del miocardio. Será un infarto agudo del miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. Ya lo acordamos como infarto. Dentro de eso se le pide un eco. En el ecocardio vamos a ver las caras del corazón, cómo si el corazón se contrae normalmente de forma todas las caras igual. Si ha tenido un infarto en cara anterior, vamos a ver que la cara anterior se mueve menos o no se mueve. Y eso te lo va a escribir el cardiólogo, va a decir diskinesia si se mueve menos o akinesia si no se mueve. O si es un infarto inferior, van a ver que la parte inferior del corazón o no se mueve o se mueve poco. ¿Sí? El eco nos va a permitir ver lo que ya estábamos viendo en el ECG. Pero también tiene otra función, en los casos de duda, puede haber dudas, ¿cierto? Puede haber un paciente en el que tiene un cuadro más o menos parecido a un síndrome coronario, en el EKG salió normal, pero te sugiere que puede ser, la troponina sale normal, escucha, no estoy seguro si es, te puedo pedir un eco, ¿no? Y el eco también te puede ayudar en tu disquisición diagnóstica. Queda relegado más allá del EKG y la troponina, sí, pero no deja de ser importante también. Me va a permitir ver bien las caras. Y también va a permitir ver complicaciones. Si es que es un paciente que tiene, por el infarto, ruptura de una cuerda papilar de la válvula y hay insuficiencia mitral aguda, pues lo vamos a ver en el eco. Hemos visto alguna vez que hubo perforación del miocardio con hemopericardio. Y eso también te lo permite ver el eco. Entonces, son cosas más poco frecuentes, pero en el eco tiene su utilidad aún. Ahora bien, va a haber casos en los que el paciente viene con un dolor cardíaco, el EKG es normal, las troponinas son normales, el eco es normal, pero el dolor a ustedes les parece cardíaco, coronario. Entonces le pueden hacer una prueba de esfuerzo, un estudio de estrés. ¿En qué consiste? Puede ser que a un paciente se le va a monitorizar saturación, EKG, y se le hace caminar en una caminadora o correr. Y se le evalúa si es que durante el ejercicio aparecen síntomas y si durante el ejercicio aparecen cambios electrocardiográficos. La prueba de estrés tiene riesgo, pero se hace si está en un lugar adecuado, no representa mayor problema. ¿Sí? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas de movilidad, o gorditos, o muy gorditos, o problemas de rodilla que no les permite hacer ejercicios? Se le hace un ecoestrés. Lo que consiste es el mismo escenario, se monitoriza todo, y en lugar de hacerlo caminar, se le infunde drogas como la dobutamina, que hace que el corazón contraiga más rápido. Es un inotrópico positivo, y eso va a generar como que estuviese haciendo ejercicio. Y va a generar lo mismo. Cuando el corazón tenga mayor carga de trabajo, por la droga en este caso, también se va a ver si aparece dolor o si aparece cambios electrocardiográficos. También se puede usar estudios radioisótopos. Bueno, acá se puede usar tecnecio o talio, y la idea es ver estos compuestos se van a ir hacia el miocardio viable y nos va a permitir verlo si hay o no buen flujo o no, por ejemplo. Esto es lo normal, ¿sí? Cómo se ve el radioisótopo captado en un miocardio normal. En un enfermo, vean que no tiene la misma intensidad de color, ¿no? Entonces vemos, mira, acá en esta zona no está llegando el flujo coronario adecuadamente. Eso no lo hacemos en el hospital, por lo menos no tengo entendido que lo hagan, y realmente es un estudio un poco más difícil de hacer. Y finalmente el cateterismo cardíaco, eso sí se debería hacer. Eso nos sirve como diagnóstico y como tratamiento a la vez. ¿Sí? La idea es introducir por la arteria, también puede ser por la arteria radial o por la arteria femoral, un catéter que va a llegar y va a infundir una sustancia de contraste a las coronarias y va a dibujar las coronarias. Se va a pintar la arteria coronaria. Si podemos ver la descendente de la DEA cómo está, la circunferencia cómo está, la coronaria derecha cómo está. En un paciente con infarto, y esto es quizá el único tratamiento que me gustaría decirles, en un paciente con infarto o miocardio, el tratamiento que debemos apuntar a hacer es el cateterismo cardíaco con stent. ¿Sí? Ese es lo que debemos hacer. Y debe hacerse en los primeros 90 minutos desde que llegó al primer contacto médico. O sea, si el paciente llegó y un médico lo ve a las 8 de la mañana, tenemos hasta las 9:30
para hacer el cateterismo que sea diagnóstico y a la vez aprovechar y hacer el tratamiento inmediato. ¿Sí? Si es que no se va a poder hacer el cateterismo en ese centro, debe ser referido. Y solo en el caso en que no haya cateterismo y no haya forma de hacer cateterismo, tendríamos que hacer la trombolisis. Pero solo en ese caso. Debería ser dirigido a un centro que tenga la capacidad de cateterismo. Acá en el Arequipa sé que hace el seguro, el CASE lo hace, la clínica San Juan de Dios también lo hace. Me parece que estas clínicas no lo hacen. Aunque háblame, de repente cambia. ¿No? Por ejemplo, uno inyecta y se ve como hay una obstrucción. En este caso, la coronaria derecha. Y en la colateral es como rellenan. Hay como un desfiladero y como llenan. Entonces hay una lesión ahí crítica. Entonces, ¿qué van a hacer en la cirugía? Acá puede haber, o le ponen una escena acá, como un túnel metálico para que restaure el flujo, o por cirugía se hace un puente, ¿no? Se saca la safena, la vena safena, y se hace un puente. Se sutura acá y se hace un puente, un bypass. Y eso sería básicamente lo que es síndrome coronario. ¿Alguna pregunta?